Hola a todos, en el día de hoy nuestro grupo conformado por Mariana Peñaranda, Isabel Morales, Emily Castro, Mariana Navarro y mi persona, Isabela Monsalvo, les hablará sobre la meiosis 1 y meiosis 2 y adicional sobre las consecuencias genéticas de la meiosis como lo es la no disyunción. La meiosis 1 se distingue de la meiosis 2 porque su profase es muy larga, la cual comprende las siguientes fases. En el preleptoteno, los cromosomas son muy delgados y difíciles de observar. En el leptoteno, los cromosomas comienzan a condensarse, a hacerse visibles y se componen de cromátidas pares, para lo cual se rompen las dos cadenas de ADN y se da inicio a la recombinación genética. En el cigoteno, los cromosomas homólogos comienzan a parearse, entre los cuales se forma el complejo sinaptonémico, que es el que va a permitir la recombinación genética. En el paquiteno se da la recombinación genética y en los nódulos de recombinación, que son los que contienen la maquinaria enzimática para tal proceso, los cromosomas homólogos intercambian información. En el diploteno, los cromosomas homólogos ya terminaron la recombinación y comienzan a repelerse. En los puntos donde se da la recombinación se genera una unión llamada quiasmas. Finalmente, en la diacinesis, el huso meiótico se ensambla y los cromosomas se preparan para separarse. En la prometafase, la membrana nuclear desaparece. Un cinetocoro se forma por cada cromosoma, no uno por cada cromátida, y los cromosomas adosados a las fibras del huso comienzan a moverse. Durante la metafase 1, los pares homólogos de cromosomas se alinean en la plata metafásica esperando su división. La orientación que usan de cada par es al azar. Esto permite que se den diferentes grupos homólogos. Así continuamos a la anafase 1, en el cual los cromosomas homólogos o tetradas son separados llevándose hacia los polos opuestos, teniendo en cuenta que las cromátidas hermanas de cada cromosoma se mantienen unidas. Así finalizamos a la telofase 1, en el cual al llegar los cromosomas a los polos opuestos se dividen reformando la membrana nuclear y los cromosomas se vuelven y se descondensan, formando así dos células hijas haploides. Al momento de la telofase 1 pasa también la citocinesis, que es la división del citoplasma. El ciclo celular se produce entre la meiosis 1 y la meiosis 2, más específicamente telofase 1 y profase 2. Durante la intercinesis, las dos células hijas se dividen en dos mitades iguales. Esto es necesario para que cada una de las células hijas tenga la misma cantidad de cromosomas que la célula madre. Es parecido a una segunda interfase, pero no es una interfase verdadera, ya que no ocurre ninguna réplica del ADN, ya que no se da la fase S. Este periodo se caracteriza por la inactividad de la célula, la reducción del metabolismo, la condensación del cromosoma y es un proceso importante durante la ovulación. Durante la profase 2, los cromosomas se condensan y la envoltura nuclear se rompe si es necesario. Los centrosomas se separan, el huso se forma entre ellos y los microtúbulos del huso comienzan a capturar los cromosomas. Las dos cromátidas hermanas de cada cromosoma son capturadas por los microtúbulos de polos opuestos del huso. En las células animales, los centriolos se dirigen a cada polo de la célula y se forma el huso acromático. En las células vegetales, que carecen de centriolos, también se forma el huso acromático. Durante la metafase 2, los microtúbulos del huso acromático están unidos a la cara opuesta de los centrómeros, hacia afuera, en la región de los cinetocoros, y los cromosomas son alineados en el plano ecuatorial o la parte media de la célula. En la anafase 2, los microtúbulos se cortan, haciendo que las cromátidas hermanas se separen, llevándolos hacia los polos de la célula. También la célula se estira para finalmente llegar a la telofase 2. Aquí se empiezan a formar nuevas membranas nucleares para las nuevas células. Y finalmente ocurre la citocinesis, que ya dijimos que es la división del citoplasma, y aquí cuando termina la meiosis formando 4 células sexuales o gametos. Cada uno de estos gametos tiene una información genética diferente y aquí tenemos a las nuevas células haploides con 23 cromosomas únicamente. La no disyunción es el fallo de los cromosomas o de las cromátidas en separarse y desplazarse a los polos opuestos en la división. Cuando esto ocurre en la meiosis, se desbarata la distribución normal de los cromosomas en los gametos. Puede ocurrir en la meiosis 1 o en la meiosis 2. Si la no disyunción se produce en la meiosis 1, ambos cromosomas de un par homólogo migran al mismo polo, dejando una célula hija sin ningún cromosoma. La célula pasa entonces por la meiosis 2 de forma normal. El resultado son 4 gametos. 2 de ellos tienen un juego completo de cromosomas más un cromosoma extra. Y los otros 2 gametos carecen de un cromosoma.
Si se produce la no disyunción en la meiosis 2, ambas cromátidas hermanas de un cromosoma migran al mismo polo de la célula. Solo un cromosoma se separa de forma anormal. El resultado son 4 gametos. 2 gametos son normales, uno tiene un cromosoma extra y el otro carece de un cromosoma. Al llegar al final de esta presentación podemos concluir que la meiosis 1 separa los cromosomas homólogos en células separadas, mientras que la meiosis 2 separa las cromátidas hermanas en gametos.